adquirido más información, pero paradójicamente ese gran conocimiento no le ha llevado al ser humano a vivir de una mejor manera. Esto nos lleva a una afirmación contundente. Las personas en el mundo no saben cómo llevar su vida, no saben cómo vivir, cómo llevar sus vidas, no saben cómo llevar sus familias, cómo llevar sus hijos, cómo llevar sus tiempos. Y la vida es una realidad que se va, hermanos, la vida se va como coloquialmente se menciona, como agua entre las manos. Nuestra vida está rodeada de problemas, de frustraciones, de infinidad de circunstancias, hermanos, que agobian al ser humano. Ahora surge una pregunta: ¿cómo aprender a vivir? ¿Cómo aprender a llevar la vida? El mundo dice, entre otras cosas, que la propia vida es la escuela, ¿no es cierto? Es la escuela de la vida, en donde el hombre va aprendiendo según su entendimiento, según los parámetros humanos, según pues la vida lo va llevando. Eso dice el mundo. Para nosotros como creyentes, el Señor nos ha dejado la guía para la vida, hermanos, que es su palabra. Es su palabra en donde se revela Dios mismo a nosotros, a su creación, pero también ahí en su palabra el Señor revela su voluntad para nuestra vida. Ahí revela también el Señor cómo Él desea que sus hijos vivan. Por ello, hermanos, en lo que hoy estudiaremos, el apóstol Pablo está tratando precisamente con los creyentes, en la preparación del cristiano para que sepa cómo vivir en una sociedad, hermanos, enferma, en una sociedad de pecado. Los cristianos del primer siglo enfrentaban los mismos problemas que enfrentamos hoy nosotros. Y el mundo en el cual vivían era esencialmente el mundo con los problemas que también hoy nosotros tenemos. En esta porción, hermanos, que acabamos de leer, Pablo expresa su preocupación, una preocupación profunda por la manera de vivir de los creyentes en Éfeso. Recordemos que Éfeso era una ciudad enorme donde se adoraba a dioses tanto griegos como romanos, en donde Pablo llegó en cierto momento como misionero para compartir el Evangelio de Cristo. Y gracias al trabajo de Pablo es que muchas personas se convirtieron a Cristo ahí en Éfeso. Años más tarde, hermanos, recordamos que Pablo fue llevado a la cárcel, fue encarcelado en Roma, desde donde escribió precisamente la epístola a los Efesios. En el capítulo 1 y 2, Pablo les enseña acerca de qué es ser cristiano, cómo llegamos a ser cristianos. Ahora el apóstol instruye a los creyentes de cuál es la manera de andar del creyente. Él les dice: así debe vivir alguien que se dice ser de Cristo. Hermanos, ser cristiano, verdaderamente cristiano, es ser diferente. Llevar una vida diferente a la que lleva el mundo. No es simplemente el hecho de decirnos que entregamos nuestra vida a Cristo, sino es mucho más. Claro, esto es significativo, pero es también entender, hermano, que Dios ha realizado un cambio, hermano, radical en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir. Por eso en la epístola el apóstol Pablo dice: porque por gracia sois ¿qué? Salvos. ¿Por medio de qué, hermanos? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo que Dios ha hecho a nuestra vida. No por obras, para que nadie se jacte, nadie se gloríe de haber ganado su salvación.
Como creyentes, hermanos, somos santos. Somos personas, hombres, mujeres, que hemos creído apartados por Dios, apartados por Él y para Él. Para llevar vidas diferentes a las que lleva el mundo, hermano. Para llevar, hermanos, una manera de vivir digna de lo que profesamos ser. ¿Qué profesamos ser, hermanos? Hijos de Dios. El Hijo de Dios lleva una manera acorde a lo que dice ser. Por eso decía en esta misma carta, en el capítulo 4, Pablo, os ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Esto pues digo y quiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Ahí Pablo expresa que hay una forma distinta de vivir de aquel que es de Cristo. Él les dice ya en el capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces, hermanos, en esta introducción entendemos que los creyentes ahora poseemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Y estamos llamados a vivir de acuerdo a esa identidad. El creyente ha sido llamado a una relación con Cristo. Se le ha enseñado la verdad en Cristo. Se ha vestido de un nuevo hombre. Ahora somos nuevas criaturas, hermanos. Amén. Porque en otro tiempo, ¿saben lo que éramos, hermanos? Éramos tinieblas. Mas ahora si estamos en Cristo Jesús, la Biblia dice, mas ahora somos luz en el Señor. Por todas estas bendiciones, hermanos, es que el creyente debe prestar atención muy especial en su forma de vivir. Dios espera, hermanos, que como hijos suyos vivamos sabiamente. Por eso el título de la enseñanza el día de hoy, ¿cómo vivir sabiamente? ¿Cómo vivir sabiamente? Hoy vamos a ver, hermanos, 3 exhortaciones que nos enseñan precisamente a vivir de una manera sabia. 3 exhortaciones que nos enseñan a vivir sabiamente. Primera, el creyente cuide su manera de vivir. El creyente aproveche bien el tiempo y el creyente no sea necio, sino entendido. Veamos la primera exhortación, hermanos. El creyente debe cuidar su manera de vivir. Efesios 5:15. Por eso dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué dice, hermanos? No como necios, sino como ¿qué? Sino como sabios. Él dice, miren pues. Este mirar no es nada más observar, hermanos, sino un percibir, es un observar especial. Es un observar, es un mirar atento. Es un mirar, hermanos, cuidadoso, con escrutinio, atento a detalles mínimos de cómo vivimos nosotros. Dice, miren pues, y dice, miren con diligencia, es decir, con una pronta atención, pero con exactitud y precisión. Pablo está diciendo algo importante, hermanos, a su audiencia en aquel tiempo y hoy el Señor a nosotros. Nos dice que miremos con un especial cuidado cómo nos conducimos. ¿Qué es lo que debemos observar en un especial cuidado y precisión? El apóstol está exhortando a la iglesia en Éfeso a tener, reitero, especial cuidado en cómo están viviendo, porque son creyentes. Hermanos, como hijos de Dios e hijas de Dios, no podemos dejar nuestra vida al azar. En otras palabras, hermanos,
No podemos vivir según nuestro entendimiento o como queramos. No podemos vivir como incrédulos. El incrédulo vive al azar, hermanos, sin importarle lo que piense Dios de su manera de vivir. Al incrédulo no le importa emborracharse. Al incrédulo no le importa que sus hijos no aprendan la palabra de Dios. Al incrédulo no le importa congregarse. Al incrédulo no le importa adulterar. Al incrédulo no le importa ofender a Dios con su pecado. Al incrédulo no le interesa cómo habla, cómo se expresa. Es más, al incrédulo, hermanos, no le importa que la gente vea cómo vive o si tiene peleas en su casa. Es más, les dice que no se metan en su vida. Es su vida, no se metan con mi vida, como estoy en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos. Eso es en la vida de un incrédulo, a grandes rasgos, hermanos. Pero ¿qué de nosotros como creyentes? ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Nuestra conducta será importante para Dios? Por supuesto que sí. Nuestra manera de vivir es importante para Dios. Tanto, hermanos, que por la obra de su Espíritu Santo dejó estas exhortaciones aquí en su palabra, entre otras más, por supuesto. En esta primera exhortación, el apóstol Pablo hace una advertencia a sus lectores para que estén atentos, y también nosotros, hermanos, estemos atentos a nuestras conductas morales, a nuestro estilo de vida. Nunca podremos andar sabiamente, hermanos, si no dedicamos tiempo a analizar cómo vivimos, cómo nos estamos comportando, quiero decir. Y retomo Efesios 5:15. Mirad pues, dice Pablo, con diligencia cómo andéis. Y dice, no como necios. Una pausa aquí. El andar del creyente no es en necedad. ¿Qué es esto? ¿Qué es ser necio, hermanos? Es una palabra interesante. En el griego se pronuncia así, asofos. A con una partícula negativa. Y sofos, que tiene que ver con la raíz de Sofía, que es, ¿qué, hermanos? Sabiduría. De tal manera que alguien que se determina como una persona necia es alguien sin sabiduría. Alguien necio es alguien sin sabiduría. Y en nuestro contexto, hermanos, sabiduría va más allá de un mero conocimiento. Sabiduría en ese contexto es un dominio experimentado y competente de la propia vida, de sus diversos problemas a los cuales nos enfrentamos en este caminar, ¿no es cierto? Por tanto, hermano, necio es aquella persona sin sabiduría que no tiene un dominio competente de su vida y de sus diferentes problemas. La palabra necio por lo general se refiere a una persona que actúa y habla de manera insensata e irresponsable. El necio es aquella persona que tiene pensamientos, patrones de pensamientos y de vida propios, pero que son contrarios a los patrones de Dios. Esa necedad de no considerar y reconocer a Dios lleva al hombre a algo, hermanos. Lo lleva a la corrupción en su corazón. Y por ende, hermanos, la corrupción de su manera de vivir, de sus actos. Acompáñenme al Salmo 14:1. Un versículo, hermanos, muy conocido, que nos habla acerca de lo tremendo y de la magnitud de aquella persona que es necia.
Salmo 14:1. Dice, ¿quién, hermanos? El necio, ¿en dónde? En su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios, es decir, Dios no existe. Y esto le lleva a algo, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio dice en su corazón, no hay Dios. En esa falta de sabiduría, falta de entendimiento, dice, Dios no existe, no hay Dios. La necedad es parte del pecado, hermano, que se originó en el Edén. Es parte de la herencia que traemos, hermano, por la desobediencia del hombre. Y sabe algo, no importa qué persona sea. No importa el nivel intelectual, no importa los logros académicos, si tiene doctorados o grandes reconocimientos, talentos, riquezas. El que niega a Dios es un necio. Y es un necio porque se convierte en su propio Dios. El necio no reconoce a Dios. El necio que se cree autosuficiente en su vida espiritual hace sus propias reglas, hermano, su propia manera de vivir, sus propios conceptos, y en ellos se llega a justifica su vida, justifica su conducta. Y al hacerlo así, no está haciendo más que negar y reconocer su pecado y sus consecuencias. Eso es vivir neciamente. El ser humano natural nace separado de Dios por el pecado, con un corazón en contra de Dios, hermanos. Por tanto, nace necio espiritualmente. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es decir, hermanos, está ligada, hay una inclinación en el corazón del ser humano desde pequeños a la necedad. Y no solamente desde pequeños, continúa esta necedad en el corazón del hombre natural hasta ser mayor, hasta ser adulto o anciano. Es de necios y falta entendimiento pensar que una persona es mujer cuando el espejo le muestra lo contrario. Es de necios pensar que una persona es hombre cuando el espejo y su conciencia le muestra lo contrario, porque ellos saben. Ellos saben lo que Dios ha hecho. Hay un necio corazón hoy en el ser humano. Desde entonces lo hay. Vamos a Romanos 1:21, por favor. ¿Estamos ahí, hermanos? Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a quién, hermanos, a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio, ¿qué? Corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 24, hermanos. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios, ¿qué hizo otra vez, hermanos? Los entregó a pasiones vergonzosas. Hoy le llaman orgullo, ¿verdad? Dicen orgullo. Dice que Dios los entregó a pasiones
vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos como, hermanos, vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución, es decir, el pago debido a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, otra vez dice, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice la Escritura, hermanos, ahí en Isaías, hay de los que a lo malo le dicen ¿qué? Bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Oye, en esa necedad en el hombre natural, hermano, ellos a lo bueno le llaman malo y lo malo bueno. Para ellos el congregarse, leer la palabra de Dios es pérdida de tiempo. Para nosotros sabemos que es una bendición. El hombre necio tiene las cosas más importantes de su vida en el último lugar. Las que verdaderamente son importantes para su vida. Sus valores y prioridades están en un orden inverso. Por ello piensan que la necedad es sabiduría y que la sabiduría es necedad. Proverbios 12:15, hermanos. Proverbios 12:15. Vean cómo considera el necio sus caminos. Dice, el camino del necio es derecho, ¿en qué? En su opinión, mas el que obedece al consejo, ¿qué es, hermano? Sabio, ¿verdad? El necio piensa que sus caminos son los correctos. Está hablando aquí, Proverbios, también de un contraste, porque está hablando de la necedad y está hablando, más el que obedece el consejo es sabio. Necedad, sabiduría, hermanos. El que obedece el consejo es sabio. Dios desea que vivamos de una manera sabia. Y si vamos a hacerlo es porque vamos a recibir, entre otras cosas, el consejo de parte de Dios, el consejo de su palabra. Y aquí está hoy para nosotros el consejo. Retomo Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andáis. Dice, no como necios, sino como, ¿qué, hermanos? Sino como sabios. Ese es el consejo, esa es la exhortación de la palabra de Dios en este versículo para nosotros. No como necios, sino como sabios, sofos, sabios. El ser humano, como lo mencioné al principio, hermano, podrá tener mucho conocimiento. De hecho, hermano, lo ha ido incrementando a lo largo de los años y de los siglos. Sin embargo, la sabiduría y ese conocimiento del hombre no es un conocimiento que Dios alabe, hermano. Por una razón. La sabiduría humana es una sabiduría ajena a las cosas de Dios, ajena a su enseñanza. Alguien pudiera preguntarse, hermano, si yo me lo he preguntado en alguna ocasión, ¿cómo adquirimos o cómo el creyente adquiere esa sabiduría? ¿Cómo podemos adquirir la sabiduría que Dios desea para nosotros? El escritor de Proverbios dice que caminemos con los sabios para llegar a ser sabios, por ejemplo. Ahí en Proverbios 13:20, Santiago dice que Dios da sabiduría, ¿verdad? Y que la podemos pedir, ¿no? Porque Él la da en abundancia y sin reproche. Lo estudiamos en Santiago capítulo 1.
Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pablo mismo afirma que en Jesús se encuentran todos los tesoros de la sabiduría. Ahí en Colosenses 2:3, hermanos. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de la palabra de Dios. La sabiduría viene del consejo de Dios. Y es la sabiduría, hermanos, el consejo de Dios que nos va a llevar, nos va a alinear a poder vivir como Dios desea, de una manera digna como hijos de Dios. La palabra de Dios nos muestra que la verdadera sabiduría, hermanos, está centrada en la conducta que viene de un resultado, de conocer y obedecer a Dios y su palabra. La sabiduría viene a nuestra vida, hermanos, cuando conocemos, cuando reconocemos y obedecemos a Dios, ¿quién es Él? Y obedecemos lo que Él manda en su palabra. Por ello la sabiduría verdadera, hermanos, inicia en el temor de Dios. Proverbios 1:7, hermanos, se lo leo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Pueden ver, hermano, cómo va ligada la sabiduría a Dios mismo, a su temor? Pero también como el insensato es el que desprecia esa sabiduría y la enseñanza de Dios. La única forma, hermanos, el único camino que lleva al hombre a la verdadera sabiduría es uno: volverse a Cristo, entregar su vida al Señor para que Él le salve. Ese es el único camino que tiene el poder, que logra ser capaz de vencer la necedad en la cual nos encontrábamos nosotros. La salvación a través de Jesucristo. Él nos ha hecho sabios, hermano, porque nos ha permitido entender y conocer a Dios y entender y comprender su palabra. ¿No es cierto? Me ha compartido en diferentes personas que cuando llegó la Biblia a sus manos no la entendían. Tal vez usted recuerda, tal vez le pasó así a usted, ¿no? Tomaba la Biblia y veían hojas y hojas y era un libro muy grande. Y trataban de leerlo y no había entendimiento. Eran palabras y tratábamos de darle una coherencia, humanamente hablando, lo digo, hermanos, pero no entendíamos en esencia lo que Dios decía ahí, porque no habíamos nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo no moraba en nosotros. No podíamos tener un entendimiento espiritual de quién era Dios y qué decía en su palabra. Pero un día el Señor, hermano, abrió nuestro entendimiento, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios por ese día. Y empezamos a conocer lo maravilloso que es Dios. Empezamos a conocer su santidad, su soberanía, su misericordia, su amor, su justicia. Y empezamos a comprender que Él desea que sus hijos vivan de una manera que muestre al mundo que en verdad somos hijos de Él. Es en el nuevo nacimiento, hermanos. Es en el volver nuestra vida y nuestro corazón a Cristo, en el cual tenemos y encontramos la sabiduría que viene de Dios. Es ahí donde hemos pasado de la necedad a la sabiduría.
Es volverse del ego, hermanos, que antes se concentraba en nosotros mismos, ahora voltear a ver a Dios. La sabiduría de Dios, la palabra de Dios son las únicas que pueden hacer sabio al hombre. Como tenemos el ejemplo del joven Timoteo. Su abuela y su madre le enseñaron desde pequeño la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:15, hermanos, por favor. Segunda a Timoteo 3:15. Hablando de qué es lo que nos puede hacer sabios. Segunda Timoteo 3:15 dice Pablo a Timoteo, y que desde cuándo, hermanos, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es vivir sabiamente, hermanos? Así es vivir como Dios ordena que vivamos. ¿En dónde? En su palabra. Es vivir obedeciendo sus mandatos. Es como Pablo ya lo enseñó en esta misma carta, es andar en humildad, es andar en unidad, es separado del mundo, apartados del mundo, es andar en amor, es andar como hijos de luz. Andar en sabiduría es eso, hermanos. Tito 2:11 y 12. Como dice ahí Pablo a Tito que debemos vivir en este siglo, en este tiempo. Tito 2:11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciemos a qué, hermanos, a la impiedad, es decir, a la maldad y perversidad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo como, hermanos, sobria, justa y piadosamente. Eso es vivir con sabiduría, la sabiduría que enseña Dios en su palabra. Como nacidos de nuevo, hermanos, renunciamos y abandonamos el pecado para vivir una vida ahora piadosa y justa. Eso es vivir sabiamente, porque es como Dios ordena que vivamos. Amén, hermanos. Hermanos, la exhortación de Dios a nuestra vida hoy es que debemos vivir como corresponde a lo que somos. ¿Qué somos, hermanos? Hijos e hijas de Dios. Dios desea y manda que como sus hijos vivamos sabiamente. Colosenses 4:5. ¿Lo está buscando, hermano? O ya se lo sabe de memoria. Qué bueno. Colosenses 4, verso 5. ¿Estamos? Dice, andad como, hermanos, sabiamente para con quienes, para con la gente de afuera, ¿verdad? Redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Mire, hermano, por falta de sabiduría para vivir, a veces como creyentes nos llegamos a meter en problemas con las demás personas, que a veces son hostiles, que a veces son groseros, que a veces son ofensivos a nuestra vida. Pero Dios nos va a dar sabiduría, hermanos, y el respaldo de Dios para vivir sobria, justa, piadosamente y sabiamente, hermanos. Por eso dice aquí Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.
¿Qué es redimir, hermanos? Es rescatar, ¿no? Habla de un rescate. Esto es interesante, es importante. Y es aquí donde llegamos a nuestra segunda exhortación. Ya vimos la primera. Estamos viendo 3 exhortaciones que nos enseñan a vivir sabiamente, hermanos. La primera es que el creyente debe cuidar su manera de vivir. Observar a detalle, minuciosamente, con atención, cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo miramos, cómo actuamos, cómo decidimos, cómo amamos, cómo perdonamos, cómo nos relacionamos, cómo compartimos, cómo trabajamos, cómo manejamos. Se verá ahí, hermano, en todo lo que hacemos. Número 2, el creyente debe aprovechar bien el tiempo. Y aquí tiene relación con la palabra redención, como lo leímos en Colosenses 4:5. Para ello vamos a Efesios 5:16, hermanos. Efesios 5:16. Dice, aprovechando bien, ¿qué, hermanos? El tiempo, por una razón, porque los días son malos. Y esta palabra es importante, hermanos, aprovechar. Aprovechar aquí significa redimir, como ahí en Colosenses. Colosenses dijo al final, redimiendo el tiempo. Aquí aprovechando significa redimir, pagar un rescate. Figurativamente es rescatar de pérdida. En otras palabras, escuche, hermano, escuche por favor. Es lo que ahí mismo dice, aprovechar. Redimir es aprovechar, hermano. Es rescatar algo para provecho. Es un término, hermano, de mercadeo que significa comprar completamente un producto en un buen tiempo o a un buen precio. Es una oportunidad, ¿no? ¿Ha comprado usted así, hermano? ¿Ha deseado comprar algo para su hogar y tal vez tiene un precio y está esperando a que baje el precio, y llega a suceder, ¿no? Y cuando dice, ya está, Señor, gracias, puedo comprarlo. Aproveché la oportunidad, pero nada más fue un tiempo, ¿no? No siempre está la oportunidad disponible. En ese sentido, hermano, esto es redimir un producto, hablando del mercado. Pero ¿qué es lo que debemos redimir o aprovechar? Dice Pablo, bien el tiempo. Aquí tiempo en el griego, kairos. Esto es importante porque no es cronos, hermano. El cronos es el tiempo en minutos, milésimas, segundos, minutos, horas y el tiempo que se mide en un reloj. Aquí no es ese tiempo, aquí es el tiempo kairos, hermano, no cronos. Es decir, entonces es un tiempo, un periodo de tiempo en que hay algo apropiado. Esa es la particularidad del kairos. Es en el tiempo apropiado, propicio para algo. Por eso no es un tiempo cronos. ¿Sí, hermanos? Es una oportunidad especial que se puede ir pronto. Por eso dice aquí, aprovechando, es decir, redimiendo, rescatando bien el tiempo, las oportunidades. Se trata de aprovechar, hermanos, cada oportunidad, procurando el máximo provecho, ya que la oportunidad a veces no regresa y se debe aprovechar. Alguien dijo, hermanos, un comentarista dijo algo que me pareció muy preciso. Él decía acerca de aprovechar, de redimir, dice, rescatar el tiempo de su esclavitud del mal. Tiene buen sentido esto, hermano. Porque a veces nuestra vida, nuestras actividades, necesitamos rescatarla, redimir ese tiempo del mal uso que en ocasiones pudiéramos llegar a dar. ¿No es cierto? Es decir, rescatemos, aprovechemos bien el tiempo y las oportunidades que el Señor nos permite
para darle gloria a Él, predicando el Evangelio, leyendo la palabra, orando a Dios, ayudando a nuestro prójimo, compartiendo el conocer de Cristo. ¿Cómo aprovechamos nuestro tiempo? El hombre natural vive como vive. Generalmente vive, digámoslo de esta manera, ¿no? Encerrado en una rutina cotidiana, ¿no es cierto? Ahí con sus obligaciones, sus placeres pues mundanos, para ellos ineludibles, esos momentos, esas actividades. Sabe que tiene que cumplir con el trabajo, pero lo hace lo más rápido posible para salir rápido y dedicar el resto de su tiempo al ocio o a sus actividades. Y pocas veces el hombre natural, reitero, pocas veces se detiene un tiempo para pensar en las verdaderas prioridades que debe considerar para su vida. Pocas veces lo hace. Pero ¿qué con nosotros como creyentes? El creyente no debe vivir así. Como hijos de Dios debemos aprovechar cada oportunidad, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Para hacer lo correcto. El hacer la voluntad de Dios es hacer lo correcto, hermanos. Para compartir, ya decía yo, el Evangelio, para estudiar y crecer y madurar en nuestra vida espiritual, aprovechar cada oportunidad que nos da el Señor para servirle a Él. No solo en la iglesia, hermanos, o a su iglesia. Servimos al Señor cuando compartimos de Cristo a los perdidos, a alguien que no conoce al Señor. Dice John MacArthur en su comentario bíblico a los Efesios, dice lo siguiente, hermanos. Como creyentes podemos alcanzar nuestra potencialidad en su servicio, solo en la medida en que aprovechamos al máximo el tiempo que nos ha dado para vivir aquí, es decir, en esta tierra. Y continúa diciendo, aparte de la desobediencia voluntaria a la palabra de Dios, la cosa más necia espiritualmente que un cristiano puede hacer es desperdiciar el tiempo y las oportunidades, consumir su vida con trivialidades y un servicio mediocre al Señor. Fin de la cita. Qué importante es, hermano, aprovechar lo que Dios dispone frente a nuestra vida. Como creyentes no debemos desperdiciar nuestra vida, hermanos. Hay oportunidades, reitero, que son temporales. Hay que aprovecharlas, por ejemplo, para compartir de Cristo a alguien, algún vecino, hermano. El día que se va a cambiar, a lo mejor ya se fue y ya no tuviste oportunidad. Y lo pensaste y estuviste ahí pensando, voy a compartir de Cristo, voy a hablar con Él. Alguien en tu trabajo, alguien que sabe que eres creyente. Dios pondrá alguna oportunidad para que tú le hables acerca de Jesucristo. No sabemos si en ese momento el Espíritu Santo venga y obre en la vida y en el corazón de ese varón o de esa mujer para salvación. Aprovechar bien el tiempo, hermanos, como creyentes es fundamental para nuestra vida. Y saben, sobre todo cuando tenemos presentes dos cosas muy importantes. Una de ellas, ¿saben cuál es? Que la vida es corta. La vida es corta, hermanos. La vida es fugaz. Pasa como un suspiro, como una neblina. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en Santiago, hermanos? Santiago dice, cuando no sabéis lo que será mañana, aquellos que planeaban mercadear, ¿no? Y iremos y ganaremos y trabajaremos, solo si Dios quiere.
Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es la vida?, cuestionaba Santiago. ¿Qué es la vida?, se preguntaba. Ciertamente él se responde, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué, hermanos? Mira, se acaba, se desvanece. Hoy en estos tiempos, hermanos, por obvias razones, yo pensaba acerca de qué fugaz es la vida, de cómo se nos va rápidamente, de cómo estuvimos en el vientre de nuestra madre, que nos vio crecer, que nos alimentó, que nos educó, que nos corrigió, que oró por nosotros. El tiempo se va muy rápido, hermanos. La vida se va rápidamente. Vemos a nuestros hijos crecer. Y a veces en nuestra humanidad decimos, ay, que no crezcan. ¿Le ha pasado eso? La vida se vuelve muy complicada, ¿verdad?, al crecer. ¿O es por falta de sabiduría de la palabra de Dios? La vida sigue siendo igual desde aquellos tiempos ahora. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Capacitarlos con el mejor consejo que les podemos dar y la mejor herencia, la palabra de Dios, hermanos. La vida es como niebla, dice la Escritura. Por eso dice, y retomo Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esas son las dos cosas que tenemos que tener en mente, hermano, para aprovechar bien el tiempo, porque es algo fundamental, que la vida es corta y además que los tiempos, hermano, malos son. Malo significa perverso, maligno, malvado, que son malas cosas. Tiempos difíciles en realidad, hermano. Inmoralidad, la inmundicia, el egocentrismo, la persecución. En aquel tiempo se acercaba la persecución romana, estaba en camino, hermano. Cuando Pablo escribió a los Efesios, estaba sufriendo, no la estaba pasando bien. Tenía gozo porque conocía a su Señor. Pero eran tiempos difíciles, tiempos malos desde entonces. Si los días eran malos, hermanos, cuando Pablo escribió esta carta, ¿qué podemos decir de la actualidad en la que vivimos hoy? ¿Son tiempos buenos? ¿Le parece que son tiempos buenos? ¿El pueblo es bueno? ¿La gente es buena? Los tiempos no son buenos, hermano. Por ello, hermanos, debemos aprovechar lo más posible las oportunidades que Dios permita que se presenten en nuestra vida. No solo porque nuestros días están contados, hermanos, sino porque en el mundo hay oposición y el mundo va a procurar estorbar lo que hagamos para el Señor, hermano. Es decir, tenemos poco tiempo y tenemos oposición. Es la realidad en la que estamos hoy. Aprovechar bien el tiempo es testificar de Cristo, es compartir de Cristo, es prepararnos en el conocimiento de Dios. A mí me da mucho gusto ver más personas, hermanos, temprano en evangelismo. Yo sé que Dios nos ha dado cada vez más, hermano, más entendimiento para poder compartir el Evangelio de Cristo de una manera sencilla, de una manera clara y precisa.
al aprovechar el tiempo para conocer más de Dios. Si conocemos más de Dios, vamos a estar preparados para testificar de Cristo correctamente en estos días tan terribles. Un escritor apellidado Phillips traduce este versículo de esta manera: hagan el mejor uso posible de su tiempo a pesar de todas las dificultades de estos días. Debemos ser sabios, hermano, porque hay tiempos que no regresan y oportunidades, hermanos, que se van. Debemos aprovecharlas. ¿Recuerdan Noé? Hablando del tiempo, hermanos, del kairos de Dios, un tiempo específico con una particularidad, ¿no es cierto?, en el tiempo de Noé, que Dios en su gracia, ¿qué, hermanos? Estaba esperando que la gente se arrepintiera, ¿no?, de su manera de vivir. 100 años, 120 tal vez, en lo que construyó Noé esa embarcación. En los tiempos de Noé hubo un tiempo preciso, una oportunidad, hermanos. Aparte de 8 personas, hermanos, nadie aprovechó la oportunidad para salvarse. Nadie. ¿Recuerdan los jueves que estábamos estudiando las parábolas de Jesús acerca de las vírgenes? Esas vírgenes insensatas que no aprovecharon la oportunidad para tomarse un tiempo y abastecer, hermanos, sus lámparas, ¿verdad?, con aceite. ¿Y qué sucedió? Se quedaron fuera del banquete de bodas. Y viene a nuestra mente Judas. ¿Qué sucedió con él? Estuvo un tiempo específico, 3 años, con el Señor Jesucristo. Un tiempo que él no aprovechó con sabiduría, hermanos. No aprovechó la oportunidad de haber estado 3 años frente a la gracia de Dios, frente al Hijo de Dios, hermano, frente al que trae salvación y vida eterna, y terminó traicionando a Jesús. No aprovechó la oportunidad. Yo me hacía una pregunta a mí mismo, hermano: ¿cuánto tiempo el Señor me permitirá de vida? ¿Cuánto tiempo el Señor, hermanos, nos permitirá estar aquí como iglesia? ¿Cuánto tiempo el Señor le permitirá más de vida a usted? ¿Cuánto tiempo el Señor, por medio del pastor, le seguirá rogando que venga a los estudios, que no deje de congregarse, que se conecte a mujeres, que obedezca su palabra, que se santifique, que entregue su vida al Señor si aún no lo ha hecho? ¿Cuánto tiempo más? Alguien escribió lo siguiente, hermanos: el corazón de Dios debe romperse al ver a sus hijos ignorar o aprovechar a medias oportunidad tras oportunidad que les envía todo el tiempo. Cada momento de cada día debería estar lleno de cosas buenas, cosas justas y cosas que glorifiquen al Señor. Fin de la cita. Hermanos, aprovechemos por completo cada oportunidad para servir a Dios.
redimiendo nuestro tiempo, viviendo sabiamente, usando el tiempo de nuestra vida que nos resta, hermanos, para su gloria. Estamos viendo, hermanos, 3 exhortaciones que nos enseñan a vivir sabiamente. El creyente debe cuidar su manera de vivir. El creyente debe aprovechar bien el tiempo, las oportunidades que Dios permite en nuestra vida para hacer lo correcto, para hacer cosas buenas, justas, que glorifiquen a Dios. Y número 3, hermanos, y último, el creyente no debe ser necio, sino entendido. Efesios 5:17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Dice, por tanto, es decir, por lo anterior, no seáis insensatos. Insensato, hermano, en este versículo significa alguien que hace las cosas sin sentido, como si hiciera disparates, alguien que no tiene sentido en las cosas que hace, alguien también imprudente, pero también significa alguien necio. ¿Sí? No seáis insensatos, es decir, sin sentido, no seáis necios. Los creyentes en Éfeso se estaban comportando como necios, hermanos, como faltos de sabiduría. Y dice Pablo, no seas así, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos, hermanos, es alguien que observa 2 cosas importantes. Es alguien que comprende y que entiende. El entendido comprende y entiende la voluntad de Dios. Y vamos a ver por qué es importante esto. La voluntad de Dios aquí se refiere a esa voluntad revelada. ¿Dónde está la voluntad revelada de Dios, hermanos? En su palabra. Y para nosotros hoy, por eso significa que debemos entender, comprender lo que la Biblia nos enseña. Solo después de que una persona entiende lo que le agrada a Dios en su palabra, puede llevarlo a cabo en su vida. Si entendemos quién es Dios y lo que Dios desea, hermanos, vamos a poder obrar, vamos a echar manos a la obra, valga la expresión, en nuestra vida para vivir conforme a Dios le agrada. Ahora, una pregunta que surge necesariamente en algún momento de nuestra vida: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Creo que a esta altura ya usted pudiera responder. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Para el incrédulo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que venga el arrepentimiento para que tenga salvación, ¿no? Para el incrédulo es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para la vida de las personas es primero que todo persona le pertenezca a Él, venga a Él, entregue su vida a Él. Que le pertenezca a Dios por medio de Jesucristo. Ahí inicia esto, hermano. Ahí inicia el poder conocer acerca de la voluntad de Dios. Y descubrimos la voluntad de Dios a medida que Él, Dios mismo, transforma nuestra manera de pensar, nuestra mente, hermano. Como dice Romanos 2:2, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí empieza, hermanos. ¿Cómo logramos eso? A través de estudiar y meditar en su palabra. Conocer la voluntad de Dios, hermanos, involucra saber los hechos, examinarlos, sopesarlos, valga la expresión, y orar pidiendo sabiduría a Dios, como dice Santiago 1:5. Porque Dios
No quiere, hermanos, que simplemente conozcamos su voluntad. Él quiere que la entendamos. Mucha gente puede conocer la voluntad de Dios, saber que es malo matar, saber que es malo adulterar, saber que es malo robar, saber que es malo decir mentiras, pero quien entiende, hermano, las implicaciones y sopesa la palabra de Dios, va a poder tener acciones en su vida para no caer en pecado, en ofender a Dios y vivir sabiamente. Reitero esto, hermanos, Dios, como sus hijos, como creyentes, no quiere que solamente conozcamos su voluntad, sino entender también su voluntad. Necesitamos entender lo que Dios ha llamado a cada creyente a hacer, pero también entender lo que ha dicho a cada creyente que no hagamos. Entender qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Es lo que quiero darme a entender. Usted ha entendido lo que Dios desea. Usted conoce lo que Dios desea, porque está en su palabra, ¿no? Lo que estudiamos, lo que hablamos, lo que oramos, lo que escudriñamos. Usted ha entendido lo que tiene que hacer. Reitero esto, hermanos, no dejar de congregarse. Usted sabe lo que tiene que hacer, perdonar. Usted sabe lo que tiene que hacer, amar. Usted sabe lo que tiene que hacer es alimentarse de la palabra de Dios. Usted sabe lo que tiene que hacer es reunirse a los estudios, porque eso ha dispuesto el Señor. Usted sabe lo que tiene que hacer, que es someterse a su esposo como esposa. ¿No es cierto, hermana? Usted sabe lo que tiene que hacer, varón, porque está en la palabra que debe usted amar a su esposa, así como Cristo amó a su iglesia, hermanos. Esos son los parámetros de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer y entendemos lo que tenemos que hacer. Todo eso es bueno, hermanos. Todo eso que Dios nos manda hacer es bueno, hermanos. Y si usted y yo no hacemos lo que sabemos que es bueno, porque Dios lo manda, estaremos ¿qué? Pecando, hermanos. Si sabemos lo que Dios nos manda hacer y sabemos que es bueno, por supuesto que es bueno lo que Dios nos manda hacer, y no lo hacemos, es pecado. Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, nos es pecado, hermanos. Hermanos, si Dios nos salvó, si Dios le ha salvado a usted, es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Por ello tenemos la responsabilidad como hijos de Dios e ir entendiendo esos propósitos o ese propósito, hermanos, para nosotros, para poder guiar nuestra vida de acuerdo a lo que Él ha planeado. ¿Será el propósito de Dios que usted esté aquí, hermanos? ¿Será el propósito de Dios que yo esté aquí, hermanos? Mira, hermano, Dios en su providencia, Él arma nuestras vidas. Todas las cosas que rodean nuestra vida, personas, recursos, capacitación, todo, hermanos, todo. Él lo torna para un bien para sus hijos, para que cumplamos sus propósitos, aunque a veces no los entendemos. ¿No es cierto, hermanos? Pero va mostrando, Él va diciendo qué es lo que quiere el Señor. En oración Él nos responde. En oración nos va dando claridad. Señor, ¿será que tú quieres esto? Ayúdame, muéstrame, estoy corto de entendimiento. Y el Señor va mostrando, hermanos.
A través de cualquier persona, a través de su palabra, Él va con discernimiento y sabiduría, vamos comprendiendo por dónde es que el Señor quiere que vayamos. Ese será el camino correcto, hermanos. Dios revela su propósito, ese propósito en su palabra. Allí encontramos sus planes, sus propósitos, sus pautas, hermanos, las cuales son perfectas para conocer y hacer lo que a Dios le agrada. Para ello, mientras más crezcamos en el conocimiento de Dios y de su palabra, en esa medida, hermanos, conoceremos sus propósitos para nosotros y podemos vivir como Él desea, como es digno de Él. Acompáñame a Colosenses 1, 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10, hermanos. Dice, por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué, hermanos? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿De qué tipo? Espiritual. Y hay un propósito, dice el verso 10, para que andéis. Aquí está la palabra, hermano, peripateo en el griego, para que vivas como que, hermano, como es digno del Señor. ¿Cómo es digno? Agradándole en qué, hermano. En todo. Una pausa aquí. En el trabajo, al estudiar, al manejar, al cocinar, al educar a nuestros hijos. Cualquier actividad que usted me diga, como hijos de Dios, debemos agradar, esforzarnos en agradarle en todo lo que hagamos. Prosigo, llevando fruto, ¿en qué, hermanos? En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De la misma manera, hermanos, que un constructor sigue los planos para construir un edificio, de la misma manera que ve detalles, que ve medidas, que ve milímetros, que ve la escala, que ve conexiones, que ve los cortes, que ve levantamientos, de la misma manera que un constructor ve el plano que realizó un arquitecto, hermano, con esa precisión, con ese detalle. De esa misma manera y aún más debemos de ver nuestra vida. Debemos de ver cómo vivimos como creyentes. Aquí el arquitecto, hermano, el constructor es Dios. Él es el alfarero, el que hace con nosotros lo que Él desea. A veces tiene que oprimir fuertemente, ¿verdad? Pero es para un bien, para hacer la obra que Él quiere, para que vivamos como Él desea. Debemos observar nuestra manera de vivir cuidadosamente, hermanos, para cumplir con la voluntad de Dios revelada en su palabra. Concluimos, hermanos. En nuestra vida, hermanos, todos nosotros vamos a enfrentar diferentes circunstancias, buenas, alegres, tristes, dolorosas, de todo tipo, hermanos. Y hay circunstancias en las que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Para la vida y seguir adelante. Debemos pedir a Dios que podamos hacerlo con sabiduría, para conducirnos también con sabiduría. ¿Alguien ha leído El progreso del peregrino, hermanos? De Juan Bunyan. Es una historia, hermanos, metafóricamente, que describe
a un personaje que se llama Cristiano. Se llama Cristiano. Y este personaje, entre otros más, otro se llama Evangelista. Así es el nombre del personaje. Otro se llama Sabio Mundano. Hay otro que se llama Valle de Humillación. Se puede ir usted dando una idea a todo lo que este personaje, hermanos, se enfrenta. Y narra el paso de un hombre a través de la vida en busca de la salvación. Y se enfrenta a lo largo de su vida a diferentes circunstancias, como estamos mencionando. Diferentes incidentes, situaciones, conversaciones en las que debe decidir obedecer o desobedecer, acatar o ignorar, seguir o pararse, ¿sí? Es un libro muy interesante. Y al último tienen que decidir, hermano, por Dios. ¿Qué sendero le lleva a Dios? Un sendero establecido por Dios mismo para su vida cristiana. Es un peregrinaje que lleva. Así es nuestra vida, hermanos. Tenemos que enfrentarnos a muchas cosas. Hoy el Señor nos ha hablado, hermano, que debemos vivir sabiamente. Vamos a encontrar incidentes, situaciones a lo largo de nuestra vida. Y yo quiero decir que cuando el cristiano pecamos, caemos en la trampa de Satanás, llegamos a caer por vivir como necios y no como sabios. No estamos exentos, hermanos, de caer en necedad. Un creyente también actúa como necio cuando es desobediente. Ya decía Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Una advertencia de que como creyentes debemos tener cuidado, porque no estamos exentos. A los creyentes también podemos caer en la necedad al poner nuestros corazones en las cosas terrenales, hermanos. Pablo dijo a Timoteo, por ejemplo, que los que quieren enriquecerse caerán en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si en aquel tiempo, hermanos, en el que Pablo escribió a los Efesios esta porción que hoy estudiamos, era un tiempo difícil, si en aquel tiempo fue necesario que el Señor exhortara a los creyentes en Éfeso a vivir sabiamente, cuánto más, amados hermanos, ahora que el tiempo es muy difícil y sobre todo que el regreso del Señor está cerca, cuánto más, hermanos, necesitamos nosotros ser exhortados en entendimiento a vivir sabiamente y aprovechar bien el tiempo para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto más, hermano? Hoy lo necesitamos. Hoy el Señor nos pide, hermanos, que podamos hacer una reflexión acerca de cómo estamos viviendo, acerca de cómo estamos caminando, si lo estamos haciendo dignamente como hijos de Dios. Hoy el Señor nos lleva a comprender la importancia, hermanos, de hacer una pausa en nuestra vida, en nuestro camino, y reflexionar acerca de nuestras conductas, acerca de cómo estamos usando nuestra vida, de lo que estamos haciendo, nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestros recursos, los dones que Él nos ha dado. ¿Cómo lo estamos usando, hermanos?
en medio de días malos, en medio de una sociedad corrupta, hermanos, en la que tenemos que vivir hoy, se nos presentan oportunidades. A diario, le puedo decir, oportunidades para hacer el bien, para manifestar la gloria de la vida de Cristo en nosotros mismos, hermanos, como testimonio. Se nos presentan oportunidades para testificar de nuestra fe, oportunidades para llevar una vida recta, una vida justa, una vida limpia, una vida en amor, una vida que muestre la compasión que así mismo hemos recibido cada uno de nosotros, hermanos. No desaprovechemos las oportunidades que Dios da, hermanos. A veces ya no regresan. El tiempo es corto, muy corto, hermanos. La vida es corta. Aprovechemos sabiamente, hermanos, y diligentemente el tiempo y las oportunidades que Dios pone frente a nuestra vida. Amén. Amén. Y hagámoslo para dar gloria a su nombre, para la gloria de Él. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos confronta. Señor, sinceramente sabemos que hemos fallado en ser diligentes, en aprovechar bien las oportunidades que nos das, Señor. Señor, perdona nuestro pecado de negligencia. Perdónanos, Señor. No hemos hecho lo correcto en ocasiones, Padre. Tú lo sabes. Conoces nuestra vida, Padre, perfectamente, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a entender cómo vivir sabiamente. Ayúdanos a entender que debemos redimir el tiempo, Señor. A ser esforzados en rescatar nuestro tiempo de la ociosidad, porque los días en los que estamos son días malos. Son días de pecado, de maldad, Señor. Señor, ayúdanos a que podamos aprovechar sabiamente las oportunidades y el tiempo que nos permitas vivir, Señor. Que nuestra vida como creyentes dé gloria y honor a tu santo nombre, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy por tu iglesia, por los hermanos, Señor, que hoy estuvieron aquí. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos. Llévanos a que cada día, Señor, podamos adorarte a través de nuestra obediencia. Deseamos obedecerte, Señor, sabiamente, Señor. Llevar una vida que glorifique, Señor, tu nombre, que glorifique, Señor, lo que tú eres. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida, Señor, que pueda ser observada, Señor, por las personas con las cuales convivimos, Señor, que puedan ver en nosotros, Señor, que tú eres real, que tú transformas vidas, Señor. Para ello necesitamos vivir sabiamente, Padre. Guíanos con tu Espíritu a poder hacerlo, Señor, por favor. Te damos gracias por tu palabra y oramos todo esto en el nombre que es sobre todo el nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y vamos sabiamente, que Dios nos dé sabiduría cada día, hermanos, para vivir como Él le agrada. Que Dios le bendiga. Salude a su hermano. Platique con él. No se vaya rápido, hermano. Que el Señor le bendiga. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
¿Sí, hermanos? Tenemos convivio, un tiempo de comunión el próximo domingo. No lo olviden, por favor. Que Dios le bendiga. Buenas tardes.